¿Por qué volver a la isla de esos insectos? Ni siquiera te gusta el grano, pregunta un saltamontes temerosamente, aparte regordete. Hopper, enojado, se dirige a donde estaban pasando el rato alegremente el resto de los saltamontes. El silencio se apoderó de la sala cuando Hopper, el líder de los saltamontes, entró al salón donde estaban. Chicos, ordenen otra ronda. Vamos a quedarnos en este lugar. A una todos gritaron de alegría. ¿Qué me sucede? Volver a esa tonta isla. Acabamos de llegar aquí y tenemos suficiente comida para sobrevivir el invierno. ¿Para qué volver? Se pregunta a sí mismo mientras continúan los gritos de sus aliados. 3 saltamontes sentados en la barra asienten a lo que su jefe murmura. Pero creo que alguien osó retarme, ¿verdad? Pregunta en voz alta Hopper. Sí, pero olvídate de eso, solo fue una de ellas, responde uno de los saltamontes que estaba en la barra, mientras hace una seña refiriéndose al pequeño tamaño del oponente que había retado a su jefe. Todos ríen ante la seña. Sí, solo una de ellas. Son poca cosa, responde otro saltamontes. Hopper toma una pequeña semilla con su mano antes de iniciar su monólogo. Imaginemos que este grano es una hormiga chiquita, ¿sí? Hopper le arroja el grano a uno de los 3 saltamontes. ¿Te dolió?, pregunta Hopper. No, responde el saltamontes. ¿Y a ti?, pregunta de nueva cuenta Hopper mientras lanza otro grano al segundo de los saltamontes. ¿Eso duele?, responde entre risas el saltamontes, mientras todos los demás se carcajean con él. ¿Qué tal esto?, pregunta Hopper mientras abre el recipiente que contenía cientos de granos que aplastan a los 3 saltamontes de la barra. El silencio se apodera de la sala mientras el resto de los saltamontes contemplan cómo sus compañeros mueren aplastados por la avalancha de semillas. Hopper sube a la montaña de semillas y continúa hablando. Si una hormiga se rebela contra nosotros, les aseguro que todas la harán pronto. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1. Y si llegaran a averiguarlo, adiós a nuestro estilo de vida. No es por la comida, es para mantenerlas alineadas. Es por eso que volveré a esa isla. ¿Algún saltamontes quiere quedarse? Todos los saltamontes abren sus alas para emprender el vuelo hacia la isla donde seguirán amedrentando a las hormigas. ¿Saben de dónde es esto? ¿De dónde? De bichos. Es de una película de niños. Es de una película de niños, pero esto que estamos leyendo aquí a manera de ficción, algo así pasó con el pueblo de Israel. En el libro de Jueces, capítulo 6, que vamos a hablar esta mañana, vamos a ver esta historia, la historia, hermanos, de cómo una persona que podríamos considerar insignificante, como una hormiguita, fue usada por Dios para liberar al pueblo de Israel. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, abre, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra. Que, Señor, podamos ser hombres y mujeres, Señor, que no solamente oigamos, sino hagamos lo que tú quieres, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente y que lo que hablemos, Señor, en esta mañana sea de bendición para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Jueces capítulo 6, versículo 1. Lo tienen ahí, hermanos. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel
por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Aquí estamos leyendo, ¿verdad? Ya el pueblo de Israel está asentado en Canaán, ya tienen dividido el territorio, ya están viviendo en Canaán. Y aquí vemos cómo, ¿verdad? Este pueblo que se llama Madián dice que molestaba al pueblo de Israel de tal manera que lo tenían sometidos. Dice que por causa de ellos, ¿qué hicieron los israelitas? Dice que hicieron en los montes cuevas y cavernas y obviamente lugares fortificados. Los hijos de Israel dice que vivían la opresión de Madián. Y la opresión de Madián llega debido al pecado de Israel. Pero este pecado lleva a Israel hacia la humillación. Antes de que ellos voltearan a ver a Dios, debieron ser humillados. Y vivían, ¿verdad? Como moradores de cuevas en lugar de vivir como personas civilizadas. Vivían entre las cuevas. El versículo 3 de Jueces 6 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla como una plaga. De este modo, dice, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Los madianitas era un pueblo nómada que se caracterizaba por su agresividad y por el pillaje. En este tiempo, este pueblo se había establecido en la región y había encontrado una forma de hacerse de recursos, robando al pueblo de Israel, robándoles. Eran un pueblo numeroso, con camellos, que tenían, amedrentaban de esa manera pues a los pueblos, y en este caso particular al pueblo de Israel. Ahora imaginemos esto, ¿verdad? Durante 7 años estaba viviendo Israel esto. Sembraban, cosechaban, y cuando estaba el tiempo de los frutos, llegaba a Madián y destruía los frutos. Podemos entender, obviamente no destruía por destruir, tomaba lo que quería y el resto destruía lo que ya no lo ocupaba, de tal manera que empobrecía a Israel, dice la Escritura. Ahora, ¿qué otra posibilidad tenían los israelitas para evitar que los robaran y destruyeran? ¿Qué posibilidad? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podía hacer Israel para evitar esto que estaba haciendo Madián con ellos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podía hacer Israel? Defenderse, claro. Defenderse. Porque el pueblo de Israel era muchísimo más en número. El otro era un pueblo nómada. Israel era un pueblo, establecido y que tenía más, había más gente. Pero tenían un gran problema el pueblo de Israel. ¿Cuál creen ustedes que era este problema? ¿Por qué se habían hecho cuevas? ¿Por qué estaban viviendo en cuevas? Por miedo. Por miedo. El miedo, hermanos, es el sentimiento más natural del ser humano. El miedo es el sentimiento más natural del ser humano. El miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. El miedo es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren o que el cuerpo se ponga tenso. El miedo, hermanos, es un sentimiento universal. Es decir, todos tenemos o hemos tenido alguna vez miedo.
En el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de la pandemia, hermanos, se ha hecho evidente, ¿verdad? Eso, que el ser humano es propenso a sentir miedo. En todo el mundo podemos verlo. El versículo 7 que leímos dice que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Dios, el Dios de Israel, Jehová: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os liberé de manos de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Finalmente, o en esta parte de la historia, vemos cómo después de ese ruego de los hijos de Israel, de acordarse de Dios, de acordarse de Jehová y de clamar, es enviado un profeta para animarles. Y les dijo: el Señor ha escuchado sus plegarias y su liberación está cercana. Jehová había decidido liberar a su pueblo de los madianitas. Había decidido el Señor liberar a Israel de este yugo de Madián. Si pudiéramos tener la posibilidad de elegir a alguien para desempeñar el papel de un héroe, para desempeñar el papel de ese héroe que peleara la batalla para liberar a la nación de Israel, ¿qué cualidades ustedes creen que debería tener esa persona? Si nosotros fuéramos a elegir al personaje, al héroe que liberaría a Israel de la opresión de Madián, ¿qué características creen ustedes que debería tener esa persona? Y vamos a imaginarlo. ¿Cómo debería de ser ese hombre o esa persona, ese héroe? Grande, ¿no? Fuerte, valiente, ¿verdad? Con una voz gruesa que impusiera, ¿no? Hablábamos recientemente en casa que el presidente Benito Juárez, decíamos, era un presidente chaparrito, bien chiquito, medía 1.40, por ahí así, era un... ¿Qué podía inspirar, ¿no? De miedo, de temor. Sin embargo, pues sí, le tenían mucho respeto, ¿no? Como a Napoleón también. Pero nosotros lo que nos imaginamos es pues alguien fuerte, alguien con una voz fuerte, valiente. ¿Cómo pinta, verdad, la lotería al valiente, no? Pues con un cuchillo en la mano y no sé qué trae en la otra, no, trae un trapo, no sé qué trae. Pero así lo pinta, ¿no? Como que esa es la valentía, sin miedo a nada, ¿no? Si nos vemos ya más para acá, pues nos imaginamos a un superhéroe tipo así, Superman, ¿no? Ese es el héroe, ¿no? O el Capitán América, para no quedar, no, a los que no les gusta DC, digo, ese es Marvel, el Capitán América. Y justamente, hermanos, es una manera de pensar. Cuando Samuel fue enviado a buscar a un rey para Israel, dice que llegó a casa de Isaí y vio, ¿verdad? Cuando le presentaron a los hijos de Isaí, vio entre ellos a alguien que se llamaba Eliab. Y este personaje, Eliab, dice la escritura que era un hombre que era grande y fuerte. Y que cuando Samuel, el versículo 6 de 1 de Samuel 16, dice que cuando aconteció que cuando ellos vinieron, dice, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido, porque lo vio fuerte e imponente. El versículo 11 de Jueces 6 dice lo siguiente: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí tenemos, ¿verdad?, el personaje de esta historia, Gedeón. Y llega, ¿verdad?, el ángel de Jehová, se sienta debajo de una encina y ahí estaba Gedeón y estaba sacudiendo el trigo. Sacudiendo el trigo, y aquí lo interesante es dónde estaba sacudiendo el trigo. Era en el lagar. Hacer esto era algo difícil.
limpiar el trigo en el lagar. El trigo, y además era un tanto humillante, el trigo, hermanos, se sacudía, bueno, los que conocen de esto, ¿cómo se sacude el trigo? Pues en espacios abiertos, ¿no? En la cima de una colina para que la brisa se lleve la paja y se separe el grano. El trigo no era normalmente sacudido en un lugar hundido como un lagar. El lagar era un lugar privado, escondido. Gedeón no podía preparar, ¿verdad? No podía sacudir el trigo durante el día, como era la costumbre, para llevarlo al molino, o pisarlo, ¿verdad? O que los bueyes trituraran el trigo. ¿Por qué? Por temor a los madianitas, quienes estaban, pues, a eso se dedicaban, a llevarse el fruto de Israel. Dice que él estaba sacudiendo el trigo, ¿verdad?, en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué pensaba hacer entonces con el trigo? Esconderlo. Ahora, no pasaba por su mente de Gedeón enfrentar a los madianitas. ¿Qué quería hacer? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Escondiéndose. Simplemente quería sobrevivir, quería tener alimento, quería guardar algo de alimento para no morir de hambre. Eso era lo que él estaba pensando. No estaba pensando en pelear, en defenderse. Solamente quería sobrevivir. Más adelante en el versículo 15, cuando Jehová le hace el llamado a enfrentar al pueblo de Madián, él dice: ay, Señor mío, dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? Gedeón no oculta su temor, lo manifiesta y dice: he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Él tenía un concepto de sí mismo, pues de muy poca cosa, de alguien insignificante, del clan más pequeño de su tribu, y además que él era el menor de su familia. ¿Por qué no fuiste con el mayor, Señor? Se veía a sí mismo, ¿verdad?, como una hormiguita, sin poder, sin fuerza, y además con temor. Ese es el personaje, ¿verdad?, que Jehová elige. Hasta este punto que hemos descubierto de Gedeón, ¿cómo lo describiríamos? ¿Cómo describiría a Gedeón con esto que estamos leyendo? Si Gedeón hubiera estado afilando, ¿verdad?, el hacha para preparar a Madián, dijéramos, para enfrentar a Madián, hubiera dicho: oye, pues sí, pues sí tenía coraje, ¿no? Pero estaba limpiando trigo para esconderlo. Era un campesino pobre, de una tribu insignificante, decía él, y el menor de su familia, que estaba preparándose para esconderse junto con el trigo. Un campesino temeroso, a quien ninguno de nosotros, hermanos, hubiera elegido, ni siquiera para ser soldado, mucho menos para ser el general que dirigiera el ejército en la batalla. Porque francamente, hermanos, en eso de ser valiente, Gedeón era un fracaso. Era un fracaso. El error, nuestro error como seres humanos, hermanos, es común descartar a las personas porque no encajan en nuestra concepción de aquello que consideramos bueno, valioso o que vale la pena. Cuando Samuel, decíamos, vio a Eliab, dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido, versículo 6 de 1 Samuel 16. Y inmediatamente Jehová responde a Samuel y le dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová, dice, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Versículo 12 de Jueces capítulo 6. Gedeón está ahí escondido, limpiando el trigo para esconderlo, y Jehová se aparece. Versículo 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué saludo de Jehová a Gedeón. Yo me imagino, hermanos, que Gedeón volteó hacia atrás a ver a quién estaba saludando el Señor. ¿O era acaso que estaba jugándole una especie de broma de manera sarcástica? ¿Qué no estaba viendo el ángel quién era Gedeón? ¿Qué no estaba viendo que estaba escondiendo, estaba limpiando el trigo y que iba a esconderlo para regresar a la cueva? El versículo 13, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Me llama la atención el versículo 14, que el ángel de Jehová le dijo que fuera con su fuerza a liberar a Israel de los madianitas. Ve con tu fuerza, le dijo. ¿A quién no le gusta escuchar los halagos de los demás? ¿A quién no le gusta escuchar, verdad, que alaben nuestras capacidades? Qué bonito cantas. Qué bien te ves. Qué inteligente eres. Recibir las palabras que endulzan nuestro ego, ¿verdad? Y a veces, hermanos, muchas veces confiamos sobremanera en nosotros mismos. Confiamos en nuestras capacidades, en nuestra fuerza. Confiamos en que estamos sanos. Confiamos en que podemos hacer, ¿verdad?, las cosas con nuestras propias habilidades. Pero Gedeón, hermano, le responde al Señor en el versículo 15 lo que decíamos al principio: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Sí, Señor, me dices que ve con mi fuerza, pero no la tengo. No la tengo. Mi familia es pobre en Manasés. ¿Cómo le hago? ¿Cómo contrato ejército para que defienda a Madián, siendo yo el menor en mi casa de mi padre? No tenía poder de convocatoria, no tengo poder de convocatoria. ¿Cómo voy a enfrentar a los madianitas? ¿Por qué bromeas así conmigo? ¿Cuál era esa fuerza? ¿Por qué Jehová le dijo que era un varón valiente y esforzado? ¿Cuál era la fuerza a la que se refería Jehová? ¿Qué estaba viendo en Gedeón que nosotros y que él mismo no veía? Jehová le dijo en el versículo 16: ciertamente yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo. Esa es la fuerza a la que se refería Jehová. La fuerza, hermanos, de la presencia de Dios. La fuerza de la presencia de Dios cuando se le obedece. Cuando se le obedece. ¿Por qué no buscó Jehová a otro con más cualidades? Con a lo mejor experiencia bélica, con una valentía, verdad, visible, con un poder de convocatoria. ¿Por qué no eligió a alguien más? Si yo les preguntara, ¿quién les gustaría ser? ¿Qué héroe les gustaría ser? De cualquier héroe, ¿no? De DC o de Marvel. ¿Qué escogeríamos? O bueno, un héroe cualquiera. Si yo les dijera, a ver, ¿quién le gustaría ser Batman o el Chapulín Colorado? ¿Saben quién es el Chapulín Colorado? ¿Sí sabes, Diego? ¿A quién elegirían ser? Pues Batman. Sí. En una entrevista
que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños en Colombia. Roberto Gómez Bolaños es el creador de estos personajes, de Chespirito y de etcétera, ¿no? Le decían Chespirito, de todos estos personajes, ¿no? Le preguntan, ¿y cómo nace su Chapulín Colorado? Dice, yo era guionista, escritor, literato, publicista y tenía en mente un personaje que quería bautizar con un nombre que identificara a México y se me ocurrió Chapulín. ¿Por qué le gustó el nombre? Le preguntan. Me sonaba bonito, dice, y era formidable para el personaje que estaba ideando. Un héroe con antenitas como la de los saltamontes. Yo quería crear un personaje que fuera una sátira a los Superman y a los Batman. Pensé primero en el nombre Chapulín Justiciero, con uniforme leotardo verde. El color similar al del saltamontes, pero el verde y el azul no permiten usar el efecto chroma key de televisión. Y los dos fueron descartados. ¿Por qué dice que el Chapulín es una sátira a Batman y a Superman? Pregunta el entrevistador. Porque así es. Cuando me preguntaban que si proyectaba crear un antihéroe, yo decía que no, que crearía un héroe. Antihéroes son Superman y todos los demás. Va de nuevo. ¿Por qué dice que el Chapulín es una sátira a Batman y a Superman? Porque así es. Cuando me preguntaban que si proyectaba crear un antihéroe, yo decía que no, que crearía un héroe. Antihéroes son Superman y todos los demás. ¿Cómo así? Un colombiano preguntó eso. ¿Cómo así? Por ejemplo, si Superman es capaz de detener en vuelo en el espacio un asteroide que va a chocar con la Tierra, no es un héroe. Es quien puede hacer eso, ¿no? Puede enfrentarse al problema físico que quiera. Ese no es un héroe. Es una caricatura de un ser inexistente e imposible. El Chapulín, en cambio, es un ser humano que enfrenta todas las crisis, incluyendo el más humano de todos los problemas, el miedo. El Chapulín siente un temor enorme, pavor a todo, pero lo vence, derrota su miedo y así se convierte en héroe. No es héroe el que carece de miedo, lo es quien lo siente, lo enfrenta y lo supera. El Chapulín no se enfrenta a alguien que quiere destruir el mundo, sino que ayuda a la señora del hogar, que no tiene quien la auxilie, a lavar los trastos, a limpiar la casa. En ocasiones tiene que enfrentarse a poderes más grandes y lo hace, pero no siempre gana, porque los seres humanos a veces ganan y a veces pierden. Me encanta la definición de este cómico mexicano de lo que es un verdadero héroe. El Chapulín dice, siente un temor enorme, pavor a todo, pero lo vence, derrota su miedo y así se convierte en héroe. No es héroe el que carece de miedo, lo es quien lo siente, lo enfrenta y lo supera. Gedeón, hermanos, tenía miedo, mucho miedo. Pero tenía lo que otros no tenían. Tenía fe en Dios. Tenía fe para obedecer el llamado de Dios, para liderar el ejército, para pelear por la liberación del pueblo, para enfrentar, hermanos, incluso la muerte. Todo eso a pesar de estar lleno de temor. Muchas veces, hermanos, he sentido miedo. Yo he sentido miedo. No a una guerra, pero sí miedo al futuro. Miedo a la soledad. Pero Gedeón me enseña, hermanos, que no está mal sentir temor. Que la verdadera valentía está en obedecer a Dios en lo que nos pide, a pesar de que sea incierto. A pesar de que el futuro se vea nebuloso y a pesar de mis temores. Jueces 7,
versículos del 1 al 6, encontramos cómo Gedeón, hermanos, había obedecido el llamado de Dios y había empezado a conformar un ejército para liderar y para liberar a Israel. Y dice el versículo 1: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Aquí tenemos ya un Gedeón que se había convertido en capitán o en general de un ejército. Dice que había ahí, ¿verdad?, con él, dice el pueblo, todo el pueblo que estaba con él. Logró juntar un pueblo, gente que lo siguiera y que estuviera dispuesto a pelear. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, que ahí va lo que les dijo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos eran en total? 32,000. De esos 32,000 que había logrado Gedeón, oigan, ya es un buen bonche, ¿no?, de gente. Se volvieron 22,000 y quedaron solamente 10,000. 22,000, ¿qué pasó con esos 22,000? ¿Qué? Tuvieron miedo. Y Jehová, versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Nos encontramos, hermanos, pues con un ejército importante formado por 32,000 personas, que es un número pues imponente. Yo me imagino que en este punto Gedeón hubiera podido sentirse, hermanos, pues con un poco más de confianza, ¿no? Oye, tengo un número pues ya importante de ejército, un pueblo numeroso. Pero Jehová le dice, ¿verdad?, le pide que reduzca a ese grupo. 12,000 soldados, se devolvieron 22,000 soldados y quedaron solamente 10,000. Una cantidad como quiera nada despreciable, ¿no? Pero Jehová tenía otros planes. El versículo 5 dice que finalmente solamente quedaron de 10,000 hombres 300 soldados. ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba, no? Jehová, hermanos, quería mostrar que la liberación vendría de él. Humanamente puedo imaginar a Gedeón, hermanos, con cierta preocupación haber reducido su ejército. ¿Por qué no le dijo el Señor: oye, consíguete 300 personas? ¿Sí? Desde el principio. No, juntó 32,000, luego le quitó 22,000 y luego finalmente quedaron solamente 300. Otra vez, hermanos, nosotros confiamos en nuestras virtudes, en lo que hemos logrado hacer. Pero aquí está el Señor diciendo: yo soy el que da la victoria. Finalmente la historia, hermanos, nos muestra cómo Gedeón derrotó a los madianitas. ¿Con cuántos soldados? Con 300 soldados. Librando, hermanos, al pueblo de Israel para siempre de los madianitas. En la escritura, hermanos, no volvemos a leer jamás, ¿verdad?, de que este pueblo intentara siquiera someter a Israel. Fue una derrota para siempre. Para siempre. Regresemos un poco al capítulo 6, versículo 12.
El ángel se le aparece a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová, hermanos, no vio en Gedeón el temor que tenía en ese momento. Vio lo que podría hacer con Gedeón a pesar de su temor. Jehová no vio en Gedeón el temor que tenía en ese momento. Vio lo que podría hacer con Gedeón a pesar de su temor. Le llama varón esforzado y valiente. Porque, hermanos, como dijimos y concluimos la semana pasada, el Señor ve nuestro futuro. El Señor mira lo que podemos llegar a ser en sus amorosas manos. Concluimos diciendo, hermanos, podemos ser valientes en medio del temor. Un cristiano valiente, hermanos, no es aquel que no tiene miedo. Un cristiano valiente es aquel que, a pesar de su temor, enfrenta las situaciones de la vida, confiando plenamente en que la fuerza no es suya, sino que viene de Dios, y que es la mano del Señor quien lo sostiene. Segunda de Corintios 4, 6, 7, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gedeón, hermanos, un héroe atípico, completamente atípico.